Buenos días. Buenos días, chiquillos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Estamos viendo que va entrando más gente, admitiendo todo. Acá entraron la mayoría. Vamos a partir entonces con lo que ya. Lo que nos corresponde ahora es el pequeño reforzamiento de lo que tenemos que ver. Vamos a dividirlo en dos partes, lo que es el periodo colonial. Vamos a ver todo lo que partió dentro de lo que es la colonia, desde su administración hasta lo que es el mestizaje, y vamos a ir repasando todas las actividades que teníamos que hacer durante el mes de abril. Y para empezar, vamos a ver un poquito algo de lo que es acá. De colonia. América colonial. ¿Qué es la América colonial? ¿Cómo funcionó esta América colonial? ¿Cómo fue este periodo de conquista colonial? La condición de colonia. Desde el siglo XVI hasta principios del XIX, nuestro territorio dependió de la monarquía española y de una compleja organización que regulaba las relaciones entre los individuos y la corona. Esta dictaba leyes y administraba las colonias ultramarinas. El sistema estaba a cargo de distintas instituciones y funcionarios subordinados al rey, máxima autoridad del Imperio Español y dueño de los distintos territorios coloniales. Fue así como en un tiempo relativamente corto, en las regiones americanas sometidas se fundaron ciudades y fuertes militares, que actuaron como espacios de difusión de la cultura hispana. A medida que avanzaba la conquista, se estrechaban los lazos de dependencia de América con España, los que terminaron abarcando todos los ámbitos de la vida social. La cultura americana se modificó de manera definitiva con la difusión del idioma español y de la religión católica. La economía americana se reorientó hacia las necesidades españolas y se generaron nuevas formas de relaciones laborales. Se reorganizó la estructura social y parte importante de la vida cotidiana, especialmente de los espacios más hispanizados, Acá siempre hay que tomar en cuenta este pequeño pedacito de acá. Reorientó hacia las el tema económico. Y se... Recuerden que todo lo que se producía aquí en América Latina o en América se iba directamente a España. No había un libre comercio, no había una libre disposición de que se podría decir de que América podía, no sé, pues, negociar con Estados Unidos, con la colonia americana, con Europa en general. Siempre estaba obligada solamente a comercializar con España. Y de ahí viene el tema posterior de lo que es el proceso de independencia, principalmente a este tema económico. Generaron nuevas formas de relaciones laborales. Se reorganizó la estructura social y parte importante de la vida cotidiana, especialmente de los espacios más hispanizados, adoptó costumbres y modas europeas. No obstante esta estrecha dependencia, el poder efectivo de la monarquía hispana no se hizo sentir de igual manera en todo el territorio americano.
En muchos casos, los controles políticos, sociales y económicos aplicados al conjunto de las colonias ultramarinas no resultaron del todo eficaces. Esta situación se vio acentuada en aquellos territorios considerados problemáticos, como por ejemplo el chileno y el guatemalteco, en donde los funcionarios imperiales no lograron consolidar su autoridad. Lo anterior produjo un vacío institucional que fue progresivamente aprovechado por los grupos locales, quienes instauraron un poder económico y social que logró funcionar en paralelo al estatal. Por eso les mostraba acá, es bastante cortito el tema de lo que estamos viendo, entre comillas, de lo que es la colonia. ¿Cómo funciona este periodo colonial? ¿Cómo funciona esta administración colonial? Vamos a ver aquí al tiro lo que nos corresponde a lo que es el periodo colonial dentro de lo que es nuestro pequeño mapa conceptual y empezar a avanzar con las actividades que vimos. Denme un segundo que esto se quedó pegado para ver. Ya puedo. Ahí sí. Nosotros vimos todo lo que es el periodo colonial, vimos la colonia y el aprendizaje esperado o el objetivo, conocer los aspectos centrales de la colonia, conocer cómo se maneja este gran imperio, cómo España, estando al otro lado del mundo, logra conquistar y dominar un territorio completo. Hay que entender que vienen bajando desde México por toda la costa del Pacífico hacia lo que es el final de Chile, que podría decirse el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos. ¿Cómo dominan todo este territorio? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué instituciones crearon? ¿Cómo fue el periodo colonial? ¿Qué fue lo que sucedió? Nuevamente estamos en este repaso general donde hablamos desde lo que es el tema de la cultura, la sociedad, la economía y la política. ¿Quién entró? ¿Alguien entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Déjenme ver el tiro. Déjenme ver una cosita aquí, que alguien quiere entrar. Yo, profe. ¿Quién era el Adrián? ¿Entraste? Sí, yo. Ahí está. Que no había visto si había entrado bien. Estamos viendo lo que es la colonia, nuevamente digo, en este proceso de cómo se conforma la cultura, la sociedad, la economía y la política. Obviamente la cultura y la sociedad son importantes, pero los aspectos más grandes, o sea, los aspectos que manejaron todo este proceso, es la economía y la política. Principalmente el lado político, porque aquí fue esta institución que se creó, logró mantener por cuánto tiempo el tema de este dominio bajo este territorio. Recuerden que la independencia de Chile o la independencia de las colonias latinoamericanas bajo el dominio español se dio de una manera bastante fortuita. Si no hubiese sido que Francia sufrió un golpe de Estado por Napoleón Bonaparte, el cual quiso conquistar Europa por completo y depuso a Fernando VII, rey de España, lo encarceló, porque Francia bajo el dominio de Napoleón, invade España, si no todavía podríamos haber seguido siendo colonia española. Porque esta institución que es acá, el Consejo de India, la Casa de Contratación, funcionaba muy bien. Recuerden ustedes que el Consejo de India era el que asesoraba a todo al rey en todas las decisiones que tenía que tomar respecto a lo que era el proceso administrativo aquí en esta colonia.
También tenemos que ver que la casa de contratación era el que se encargaba de todo este comercio ultramarino, que se le llama ultramarino desde todo lo que salía de España y se vendía aquí a lo que era América, y viceversa, todos los productos que salían de América se iban a España. Obviamente aquí había un gran descontento en el sentido de que yo tenía que comprar a España, ya que ellos tenían este monopolio, me vendían al precio que ellos querían. Me vendían al precio que ellos querían los productos, salían más caros de lo normal, porque también tienen que considerar que casi todos llegaban directamente a las costas de México o Puerto Rico o Cuba, y de ahí iban bajando desde Venezuela, pasaban por un lado de Colombia, después llegaban al Perú, Bolivia, pasaban, porque se ven haciendo una imagen, a Argentina, y con suerte llegaban a Chile. Y si desde España yo compraba un par de zapatos, que un ejemplo, me salían 10.000 pesos, al llegar a Chile ya me valían 100.000 pesos. Y no tenía más dónde comprar porque estaba obligado a comprárselo a ellos. Y aquí en este proceso la casa de contratación jugó un rol muy importante. Obviamente también cómo yo manejo este territorio, cómo yo manejo todo este territorio estando al otro lado del mundo, con instituciones de gobierno en América, virreinatos, gobernadores, real audiencia, cabildo. Hay que entender que entre ellos todos se fiscalizaban. El virrey obviamente mandaba al gobernador, la real audiencia y el cabildo, pero la real audiencia, que era los que administraban la justicia, también fiscalizaban el trabajo del gobernador, los virreyes y los cabildos, y el cabildo, que era el pueblo, era como las municipalidades, también se encargaban de fiscalizar, así en pocas palabras, de una manera muy coloquial, para que se entienda, todos se sapeaban. Todos estaban sapeando para avisarle al rey que no estaban haciendo bien su trabajo o sí lo estaban haciendo bien. Pero estaban todos pendientes uno del otro para que cuando se pudiera caer yo tomara el puesto de él. Por eso mismo acá funcionaba también este sistema, porque había una fiscalización eterna, no terminaban nunca de estar viendo qué pasaba el uno con el otro. En este sistema aquí, en el proceso económico, que nos concentramos en este pedacito de acá, que es lo que manejó casi todo el sistema colonial durante mucho tiempo. Obviamente aquí la colonia se considera desde el año 1598 a 1818, cuando se depone al Fernando VII del poder y aparecen las primeras juntas de gobierno en el territorio americano. Obviamente este periodo viene después de la conquista, porque antes de esto hay una conquista, y el periodo colonial, como lo expliqué la otra vez, significa colonos, gente que llega a colonizar un nuevo territorio. Obviamente hubo una conquista primero, donde los españoles llegaron, derrocaron a los grandes imperios indígenas, los aztecas, los incas, y dominaron a las pequeñas tribus que iban encontrando a su largo del territorio, y posterior a eso viene esta colonización. Por lo mismo hablamos acá que la colonización establecieron profundos cambios políticos, sociales y económicos. Como vimos acá, el rey, para asegurar su dominio o su poderío dentro de este territorio, tenía la casa, como vimos, la casa de contratación y el Consejo de India. Como les dije, la casa de contratación era la que se encargaba del comercio y del flujo pasajero entre España y América, y el Consejo de India era el organismo que aconsejaba al rey en América, proponía las leyes y le daba a los candidatos para el Nuevo Mundo. Obviamente el rey tampoco podía poner a cualquier persona a cargo de América si no tenía la plena confianza que no lo fuera a traicionar. Vamos a ver otra cosa que antes de... ¿Dónde está? Acá está. Aquí está, este de acá. Vamos a ver un pequeño video de lo que es la conquista de Chile también, porque no la podemos dejar de lado,
que Chile también vivió un periodo colonial, pero cómo la gente llegaron a Chile siendo que Chile era un país un poquito más pobre o no había mucha riqueza acá en Chile. La expedición de Diego de Almagro costó una fortuna, mucho más cara que la de Valdivia. Entre españoles, esclavos y anaconas superó las 10.000 personas. Una mega producción. Efectivamente, le había dado un dato, que las tierras del Valle de Chile abundaban. Almagro se encontró con climas extremos, atravesando la cordillera y el desierto. Indígenas altamente combativos, particularmente al sur. Sus castigos fueron legendarios, pero oro encontró poco y nada. Hay que entender que la conquista de Chile fue posterior a lo que fue ya el periodo colonizador, ya en el periodo de conquista de lo que era hacia un poquito hacia el imperio inca o el imperio azteca, en donde ya se estaba iniciando un proceso de colonización. Acá en Chile fue un proceso bastante más largo y más lento. La colonia en Chile se estableció un poquito después de lo que se estableció en otros territorios. La conquista de Chile toma forma cuando Pedro de Valdivia decide asentarse en Santiago para iniciar su travesía al sur y cumplir su gran sueño, hacerse del estrecho de Magallanes e iniciar una ruta comercial con España. Valdivia tendrá que enfrentar la resistencia de grupos indígenas que no aceptarán entregar las tierras que los vieron nacer. La expedición de Pedro de Valdivia sale de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, en ese entonces bajo dominio español. Valdivia parte rumbo a Chile con apenas 12 españoles. En el camino otros se le van sumando hasta completar 150. Vienen también cerca de 1.500 indígenas traídos de pueblos que los españoles ya han sometido. Son los llamados indios de servicio o yanaconas. Cientos de ellos pierden la vida durante el viaje, algunos combatiendo contra la resistencia indígena. La mayoría debido a la sed, el hambre y el agotamiento. Aunque no son considerados esclavos, como los negros, en la práctica sí lo son. Pretende llegar al Estrecho de Todos los Santos, el actual Estrecho de Magallanes, fortificarlo y establecer desde ahí una ruta comercial con España. Valdivia. ¿Por qué era tan importante este estrecho de Todos los Santos, como habla acá, o el estrecho de Magallanes? Porque dense cuenta que si vienen desde Europa, si se viene desde Europa, todo el paso era obligatorio pasar por el estrecho de Magallanes para llegar a lo que era el virreinato del Perú. Miren chicos, aquí vamos a ver, déjenme descargar el mapa. Espérense un poquito, al tiro lo vemos. Un segundo, niños. Acá tenemos lo que es el mapa de América del Sur directamente hacia acá arriba. Está Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, pero nos falta un poquito, pero para entender el tema de que todos pasaban por acá abajo. Todo el comercio venía desde aquí, desde Europa,
y se habían obligado a pasar por acá. Y de ahí subir nuevamente y llegar aquí a lo que era el virreinato del Perú. Era la ruta más óptima para llegar acá, pero también era la más peligrosa y también la más inhóspita porque nadie había logrado llegar hasta acá al fondo, nadie había conquistado esta parte del territorio y obviamente estaba más poblado por piratas y en una zona súper difícil de pasar por el clima y más encima por los piratas. Por lo mismo siempre dentro de este periodo de conquista y colonización en el territorio chileno siempre fue de mucha importancia el tema de poder lograr conquistar el sur de Chile, pero nunca se pudo hacer de manera ni pacífica ni hasta el día de hoy, porque se encontraron con una férrea resistencia de lo que es el pueblo mapuche, los pueblos originarios. Vamos a ver. Ya, tomando la lista. Se encontraron con, por eso les digo, con una férrea resistencia, en lo cual siempre fue importante el tema de la colonia. La coloniera. ¿Cómo ver y cómo sacar el máximo provecho a todo este proceso de acá? ¿Cómo yo puedo sacar la máxima cantidad de dinero en esto? Para que nos quede más o menos claro, para ir viendo qué era la colonia de la organización en sí, para avanzar con los demás detalles. Playas, listo. Una toalla para la playa, listo. Malla, listo. Ya estoy listo para mis vacaciones en el nuevo mundo. Recorcholis. Luego de la conquista del continente americano, la corona española tuvo que organizar este enorme territorio. Aunque en España el rey era quien concentraba todo el poder, no se ocupó directamente de los asuntos coloniales. Para eso se crearon dos instituciones. La Casa de Contratación, que se ocupó de la organización del comercio de las colonias, era la responsable de recaudar los impuestos y controlar la aduana, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que se ocupó de la justicia y la administración colonial. Elaboraba las leyes y asesoraba al rey respecto a los posibles candidatos para ocupar los cargos de poder en América. En un principio, estos cargos le pertenecían a los conquistadores, pero muy pronto la corona se dio cuenta de las riquezas que había en estas tierras, así que poco a poco empezó a quitarles los enormes poderes que les había dado. Los conquistadores que en un principio habían sido nombrados adelantados fueron desplazados por otros gobernadores que eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias. Luego se dividió el territorio en dos grandes virreinatos, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Cada uno era gobernado por un virrey, que era el representante del rey en América. El virrey se encargaba de la organización política y económica de su región. Las distancias entre los continentes eran enormes, lo que hacía que cualquier decisión proveniente de España tardase mucho tiempo en llegar. Tanto es así que las autoridades españolas en América solían desobedecer respetuosamente las órdenes del rey. Se acata, pero no se cumple, se solía decir. Tienen que entender, chiquillos, por lo mismo, imagínense, de Europa a Latinoamérica, ¿cuánto se va a demorar en llegar una carta? Una orden se demoraba por lo menos 3-4 meses en llegar. Y llegar a la costa, de ahí viajar por el territorio un mes más, 5 meses para que le dijeran, sí, puede hacerlo. Y de ahí 5 meses más para volver a preguntar, ¿sabe qué? Quiero hacer otra cosa. Y eso era bastante lento, el manejo que había, entre comillas, de lo que era la corona española sobre América. Para asegurarse que se estuviera haciendo las cosas bien en las colonias, la corona implementó distintos mecanismos. Por un lado, cuando un funcionario dejaba su cargo, se enfrentaba a un juicio que buscaba determinar cómo había desempeñado su rol. Por otro lado, implementaron la visita. En este caso, un supervisor inspeccionaba al funcionario mientras seguía su cargo. Los visitadores elaboraban un informe secreto detallando la situación de las colonias.
Para consolidar su poder en las colonias, la corona española necesitaba poblar el territorio del nuevo continente. Para eso, mandaron a poblar no solo las zonas de mayores riquezas, sino también otros lugares menos prósperos, y lo importante para asegurarse una buena comunicación en todo el imperio. Cada vez que los españoles fundaban una nueva ciudad, debían trazar un plano siguiendo instrucciones muy precisas, donde debía estar el cabildo, las chacras y las casas. A veces las ciudades eran destruidas por los nativos, y otras veces debían trasladarlas. La ciudad de Barco, por ejemplo, fue fundada 3 veces en distintos lugares. Uno de los mayores intereses de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. ¿Qué quiere decir un monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenía el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. Dos veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz, en México. Imagínense, ese era el trayecto que había que hacer desde España, que está acá, cruzar todo hasta llegar acá, o si no de aquí, darse la vuelta completa por acá abajo, para aparecer al costado de acá, frente a las costas del Perú. Y obviamente Inglaterra, que la encontramos acá, para no entrar directamente en un conflicto armado con España, ¿qué hacía? Subvencionada de manera bastante escondida o bastante bajo perfil a los piratas. Todos los piratas ingleses, entre comillas, eran funcionarios ingleses. Pero era más fácil para la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra contratar un pirata que se dedicara a hostigar y a asaltar a los españoles para que no siguieran teniendo tanto poderío y no siguieran adquiriendo dinero. Por eso era más fácil, siempre están los piratas ingleses fueron más famosos en la época, que tenemos Francis Drake, uno de los más famosos. Y otros a Portobelo, en Panamá. De ahí se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes. Las actividades económicas más importantes que desarrollaron los españoles en las colonias fueron el comercio y la minería. La mina de plata más grande de todo el continente se encontraba en la ciudad de Potosí. Esto transformó a la ciudad en una de las más ricas y pobladas de todas. La riqueza de Potosí permitió que las economías de los diversos territorios que se encontraban a su alrededor crecieran enormemente. Hacia inicios del siglo XVIII, casi todo lo que se consumía en Potosí provenía del mercado interno, es decir, de regiones americanas. ¡Oh! Eso fue un montón. Bueno, en la próxima veremos cómo eran las sociedades en los tiempos coloniales. Ya, pues ahí vimos más o menos a grandes rasgos lo que es un poco el periodo colonial, en una manera bastante didáctica, un poco más jocosa en el sentido de lo que es a través de dibujo y monitos. Vamos a seguir recalcando este tema para que nos quede claro cuál fue el periodo colonial, cómo fue esta administración, para ir de ahí pasando a la sociedad y principalmente después al mestizaje colonial. Hoy vamos a hablar sobre el colonialismo. ¿Y qué es el colonialismo?
Bueno, debemos decir que el colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado dominante que invade otro territorio, es decir, las colonias, para poder explotarlo tomando para sí sus riquezas, región, recursos, entre otras cosas. También debemos decir que el colonialismo surge en el siglo XV con las conquistas por parte de países europeos como España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, de territorios en América, Oriente y África. También debemos decir que los países potencia, con gran poder, buscan expandir su producción y territorio a través de medios políticos y o militares. De este modo, las costumbres políticas y gobiernos de países dominantes son impuestas a los habitantes de los territorios tomados o colonizados en busca de aprovechar su materia prima, producción y mano de obra. Pero bueno, hay otras cosas más que podemos decir para seguir definiendo lo que es el colonialismo. Debemos decir que el término colonia viene del latín colunus, que significa agricultor, y sugiere la ocupación de la tierra por parte de los foráneos que pasa a llamarse colonos. También debemos decir y debemos agregar que justamente el aspecto de la ocupación es uno de los que lo diferencia del término imperialismo, que alude a la práctica de un gobierno extranjero que administra un territorio sin que necesariamente deba tener asentamiento en él. Ahí está la diferencia entre colonialismo e imperialismo. Los colonos, como dije delante, es cuando se envían personas a colonizar ese territorio, a vivir en ese territorio. Continuemos hablando un poco más sobre este colonialismo, particularmente sobre sus causas. Bueno, debemos decir que entre las posibles causas del colonialismo se pueden mencionar las siguientes, como la necesidad de tierras para cultivar alimentos que le permitan al colonizador sostener a sus habitantes. También la necesidad de expandir el mercado para comercializar los bienes que produce. También el deseo de obtener materia prima o mano de obra con el menor costo posible, como así también el deseo de mayor control político. También el desarrollo de la tecnología de navegación que facilitó la exploración de nuevos territorios y el descubrimiento de sus potencialidades en recursos naturales y estratégicos en el ámbito militar y político. Y también decir que en el siglo XIX las grandes potencias ostentaban colonias y otra causa fue el crecimiento demográfico europeo. Continuemos a... Cuando habla del crecimiento demográfico europeo, bueno, hay que entender que Europa estaba teniendo una pequeña explosión científica en donde cada día la vida era mejor. Hay que entender que vamos por tramos y periodos cuando la gente vive cada día más. Recuerde que acá en Chile el periodo de vida para el año 1900, para el 1920, era de 30 a 35 años, ese era el máximo periodo de vida que una persona podía vivir dignamente. Acá en Europa, para esta época, las personas no vivían allá más allá de los 30 a 40 años. Y obviamente, o sea, vivían menos entre los 18, 20, 25 años, ya fallecían la mayoría. Algunos lograban llegar a vivir más, obviamente, pero todo dependía del problema de la enfermedad, de la alimentación, y debido a que, obviamente, empezaron a aparecer avance en la medicina, avance, obviamente había mayor alimentación, la economía mejoraba, la gente estaba viviendo más y necesitaba ir a otro lado. Estaba creciendo la población. Y como se hacía chico el espacio, se ofrecía ir a colonizar estos nuevos territorios. Y obviamente que se les prometía un sinfín de riqueza para que la gente fuera. Hablando sobre las características de este colonialismo. Bueno, dentro de las principales características están las siguientes. Bueno, decir que hay un aprovechamiento económico por parte de los países dominantes sobre el territorio dominado. También buscan imponer su cultura, leyes y costumbres sobre el territorio dominado y así lograr una mejor dominación y control sobre los pueblos. También justifica la acción invasora para facilitar el dominio de los habitantes y el apoyo de la población dominante. Otras características que debemos mencionar sobre este colonialismo
son las siguientes. Decir que el país dominante controla y somete a los habitantes de las colonias, logrando incluso la explotación por mano de obra barata y esclavización. También, por lo general, se priva de los derechos políticos y sociales a los pobladores originarios del territorio usurpado. Continuemos hablando un poco más sobre este colonialismo, particularmente sobre sus consecuencias. Bueno, para comenzar tenemos que decir que los territorios colonizados fueron drásticamente modificados, ya que en su mayor parte las culturas locales fueron eliminadas por completo o en los mejores casos se combinaron elementos nativos con elementos de las culturas colonizadoras. También decir que junto con el idioma, las colonias recibieron las ideologías, los conocimientos científicos y las creencias religiosas de las metrópolis, aunque en cada territorio el impacto de los mismos fue totalmente diferente. Por último, debemos decir que, por ejemplo, en muchas regiones de América casi no existen hablantes de las lenguas nativas, mientras que en África una parte importante de las poblaciones es bilingüe. Sin embargo, en Asia y en África los impactos demográficos, es decir, cambios en la población, fueron menores. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Ya, mira, aquí vimos todo lo que es el proceso colonial, cómo es la administración colonial. Ya lo que nos corresponde ya para el día viernes nos toca clase de nuevo, vamos a continuar viendo lo que es el resto de la sociedad colonial, la forma de vida colonial, el mestizaje, que acuérdense que debido a este gran proceso de conquista y colonización, es donde aparece esta nueva raza, se le puede decir, este mestizaje entre españoles e indígenas y obviamente los esclavos que traían al territorio. Ya, chiquillos, vamos a dejar esto hasta acá, lo voy a hacer un poco más corto hoy día para que tengan tiempo de revisar sus actividades. Cuando nos corresponda el día viernes vamos a revisar de nuevo todas las actividades que habían dado, porque el viernes pasado revisamos todas las actividades del libro. Ahora de nuevo les vuelvo a decir, traten de organizar bien sus horarios, ocupen el tiempo que les queda disponible para poder avanzar con los trabajos que tienen atrasados y que hay que entregar entre el lunes y el martes todos los portafolios del mes de marzo y obviamente abril. Ya chicos, nos vemos. Vayan a tomar desayuno los que no han tomado todavía y el resto a trabajar y a conectarse a la clase que viene después. Ya, nos vemos. Chao, chao, que les vaya muy bien. Chao, profe. Cuídense mucho. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense, vayan a tomar desayuno. Conéctense a la siguiente clase.